Hola, soy Bruno Jaunarena, profesor adjunto de Gestión y Costos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y en esta oportunidad les quiero hablar de un concepto que es la inflación, un concepto que nos afecta a todos en la vida cotidiana y particularmente, como consumidores y también a nivel costos de las empresas, y un poquito acercarnos a la comprensión del fenómeno más allá de lo que uno ve en los diarios y en las noticias, en los medios de comunicación, que tiene que ver más con el cálculo del INDEC o bien con cómo combatirlo, ¿no? Un tema más político, y acá lo que queremos hacer foco es entender el fenómeno, ¿no es cierto?, como primera instancia. Uno podría pensar que la causa sería de la inflación el aumento generalizado de precios. Sin embargo, más bien es una consecuencia, ¿no? Lo que queremos buscar es qué origina ese aumento generalizado de precios que se transforma o se traduce en inflación, en ese índice que después publica el INDEC y que tanto nos afecta en la vida cotidiana, pero buscar un poco cuáles serían las causas. Y uno podría pensar que la oferta y la demanda nos daría la respuesta, ¿no? Cómo se fijan los precios, la oferta y la demanda podría ser una buena explicación en principio, ¿no?, para la fijación o la formación de precios. Sin embargo, podemos buscar una idea de qué forma esa fijación de precios en la oferta y la demanda, qué la motiva a ese mercado a aceptar esos precios. Y ahí tenemos que llegar a un concepto muy interesante y muy importante, que es el de la abundancia o la escasez, en la cual intervienen los factores que después de alguna manera se traducen en esos precios. ¿Qué implica esto? Con un ejemplo se ve mejor que con cualquier definición. Si uno pensara en términos de necesidad, que se fijan esos precios, se forman los precios en la economía, uno podría asumir que entonces el agua sería una de las cosas más valiosas o más caras en la economía. Sin embargo, un poco el ejemplo pierde un poquito de vigencia, porque antes prácticamente uno decía que era gratis, pero sigue siendo evidentemente algo que no tiene un costo significativo en la economía. Sin embargo, es una de las cosas la más necesarias, si podríamos decir, para los seres humanos, porque si no, no podemos vivir sin consumir agua. Entonces, no es un tema de necesidad. Y por el contrario, algo que es totalmente suntuario, sin ninguna necesidad para los seres humanos, o no satisface ninguna necesidad, como pueden ser, por ejemplo, los diamantes, tienen un precio incalculable, ¿no?, altísimo. Entonces, el concepto que viene detrás es este de escasez-abundancia, ¿no?, como concepto para entender mejor parte de los motivos que generan la formación de precios en la economía, ¿no? Este concepto es muy importante, el de escasez-abundancia, porque nos va a permitir entender mejor el fenómeno de la inflación. ¿A qué se refiere en este caso aplicado la escasez-abundancia y la inflación? A los bienes y servicios que hay en la economía, por un lado, que ofrece esa economía del país que estemos analizando, y del otro lado vamos a tener lo que sería el circulante, el dinero con el que se transan esos bienes y servicios, ¿no es cierto? Entender este fenómeno de la escasez-abundancia nos podía permitir un mejor acercamiento hasta ese fenómeno de la inflación, y en ese sentido nos valemos de ver dos tortas que en este caso representan los bienes y servicios que hay en una economía por un lado, y por otro lado lo que se llama circulante, que es todo el dinero, todos los pesos que hay circulando en esa economía. Si fueran iguales, los invito a pensar que tienen el mismo diámetro de los círculos que la idea, esta ecuación debería ser lógica y no debería generar inflación, porque este dinero sirve para la demanda de todos esos pesos que hay en esa economía, para las transacciones de todos esos pesos de los bienes y servicios que tiene esa economía. El problema es cuando se empieza a generar esta situación en la cual, vía emisión monetaria, esto se agranda, el circulante se empieza a agrandar para los mismos bienes y servicios que hay en la economía. Es decir, la economía, si no crece y crece el circulante que se emite de pesos que están dando vueltas en el mercado, evidentemente por ley de oferta y la demanda, de escasez y abundancia que estábamos hablando, esta ecuación se va a desequilibrar. ¿Y qué va a ocurrir con esto? Que a pesar de que pareciera que cualquiera que no comprende el fenómeno diría, bueno,
Si se imprimen más billetes se soluciona el problema, hay más plata para todos, pero ¿qué ocurre? Que el mercado lo corrige, porque ese mayor dinero, si es para los mismos bienes y servicios que hay en la economía, evidentemente esto tiende a corregirse en los precios. ¿Por qué? Porque el que tiene estos mismos bienes va a decir, si hay más dinero, yo voy a pedir más por estos mismos bienes y servicios. Por ley de oferta y la demanda, voy a pedir más dinero y me lo van a tener que pagar, porque son los mismos bienes. Va a haber una abundancia de circulante versus una escasez de bienes y servicios en la ecuación, en el equilibrio, ¿no? Entonces, se va a producir vía esta emisión monetaria el efecto que termina siendo inflación de los precios, ¿no es cierto?, como consecuencia. Por eso, la emisión monetaria no corrige el problema, sino que lo genera, ¿no es cierto? Lo que parecería ser una solución fácil, termina siendo habitualmente el origen principal del problema. Y aquí otra situación que es interesante para complementar, que nos vamos un poquito a un origen histórico, si se quiere, ¿no?, del fenómeno, para entender mejor por qué no puede ser una corrección, digamos, la inflación, pero sí puede ser un fenómeno positivo. Por ejemplo, en países como Japón es deseada la inflación, se festeja cuando hay un poco de inflación, y muchos países desarrollados. ¿Por qué? Porque una inflación, estamos hablando de inflaciones de un dígito, no inflaciones muy altas, puede ser un síntoma de recalentamiento de la economía. Es decir, ahí se produce no por este efecto de emisión monetaria con los mismos bienes y servicios, sino que podría ser el desencadenante de que está creciendo la economía, esto se está agrandando y esto sigue o en el corto plazo no se ajusta a la demanda nueva que hay de dinero monetaria por esa economía recalentada en crecimiento. Entonces se genera un desajuste, pero al revés, porque creció esto antes de que crezca esto. Es una inflación deseable o positiva, que obviamente, lamentablemente, no es la que habitualmente visualizamos en Argentina, pero no hay que pensar que el fenómeno de la inflación es un fenómeno de por sí negativo. Hasta podría ser positivo, pero es cuando se origina en que crece esto, no esto, ¿eh? Entonces el desbarajuste momentáneo se da, pero porque creció los bienes y servicios, o sea, creció la economía hasta que se ajusta el circulante para abastecer ese nuevo tamaño de la economía. Es decir, que no siempre es mala la inflación, pero esos son fenómenos de corto plazo que se van ajustando por un tema de calibrar el circulante a esa nueva realidad. Y para entender esto, también es interesante irse al origen de cómo se movía la economía, ¿no? En el pasado, yéndonos muy en la historia para atrás, empezó siendo lo que sería el trueque. El trueque en las economías más primitivas era la manera de intercambio, ¿no es cierto? Tenías un bien, un servicio, el otro tenía otro que necesitaban, y ahí se ponían de alguna manera de acuerdo para generar la transacción y de alguna manera ese precio, ¿no es cierto? No existía el dinero, ¿no es cierto? Ahí era todo trueque. Después, históricamente, generaba muchos problemas el trueque, problemas que tienen que ver con almacenamiento, con valorar ese intercambio, que muchas veces era difícil cuantificar cuánto de lo que tenía de un bien y servicio uno equivalía a lo que te ofrecía el otro, generaba problemas, ¿no?, de divisibilidad, podríamos decir, de seguridad, andar dando vueltas con todos esos bienes y servicios para esos trueques. Y ahí aparece históricamente el concepto de los bancos. Los bancos nacieron siendo un depósito de esos bienes y servicios que a cambio te daban una constancia que tenías ese valor en el banco, un certificado que equivalía a determinado valor o a constancia de que tenías ese valor realmente tangible en ese banco, ¿no es cierto? Ese bien o servicio. A veces salario, ¿no?, que era como la moneda de intercambio más fácil, porque era algo muy codiciado y bueno, era la sal, por eso de ahí viene también el concepto el término de salario. Pero bueno, en el banco te daban un certificado que te daba la constancia de la riqueza que tenías. Y eso facilitó el intercambio, ¿no? Ese certificado, en vez de ir con los bienes y servicios, le dabas al otro ese certificado por un equivalente y así se dinamizó mucho el intercambio económico. Pero hasta ahí no había, todavía era como, bueno, aparecía el circulante, pero todavía no una noción de una moneda de curso legal. Donde aparece estas situaciones con la constitución de los bancos centrales. Los bancos centrales
de cada país tienen el monopolio de la emisión de moneda, es decir, reemplazan esa idea primitiva de los bancos y ya tienen el monopolio de generar esa emisión de la moneda en cada país. Y ahí es donde se empiezan a producir estos desequilibrios, porque el Banco Central puede, por diferentes motivos, tener que o querer emitir o necesitar emitir circulante, pero si es para los mismos bienes y servicios van a terminar generando la inflación. Si la economía creció, obviamente hay mayor demanda, lo que se llama demanda de pesos, y ahí es una emisión lógica derivada de ese crecimiento, no respaldada, podríamos decir, que no debería generar inflación, ¿no es cierto? Entonces, este es el motivo histórico que deviene en la inflación por emisión monetaria, que es la no deseable, que es la que habitualmente estamos viendo en nuestro país, ¿no es cierto? Como cierre vamos a repasar un poco todo lo que estuvimos charlando en relación al fenómeno de la inflación, para entender el fenómeno, no cómo se mide, como decíamos, que eso se ocupa el INDEC, ni las políticas para combatirla o reducirla, sino esto de cómo nos afecta el costo de vida como consumidores en el día a día, en lo cotidiano, y también al costo de las empresas, ¿no es cierto?, cuando estamos del lado de la gestión de las empresas. Aumento generalizado de precios, uno podría pensar que es lo primero que piensa, ¿no?, cuando habla de inflación, es una consecuencia. Las causas, bueno, también uno iría a la típica ley del mercado, ¿no?, la oferta y la demanda para la fijación, la motivación de esos precios que establece el mercado, pero cuando con el ejemplo de agua o diamantes nos damos cuenta que un factor que determina mucho y que talla mucho es el tema de la abundancia o escasez, que haya ese factor que estemos analizando su precio en el mercado. Y esto es muy aplicable para entender el fenómeno de la inflación, en el cual lo que está en juego es bienes y servicios que tiene la economía y por otro lado el circulante, los pesos que hay para transar esos bienes y servicios, en el cual evidentemente si está equilibrada la relación no debería por qué haber inflación, pero vía la emisión monetaria, cuando es para los mismos bienes y servicios, se va a producir este efecto que es el que termina descalzando la ecuación, la relación, y genera automáticamente una escasez y abundancia, ¿no? Abundancia de circulante en pesos para la relación con la escasez que hay de esos mismos bienes y servicios, una economía que no creció en la misma relación, y ahí es donde se genera el fenómeno no deseado de la inflación, que obviamente también es el motivo por el cual la emisión monetaria, que sería lo primero intuitivamente que uno diría para corregir cualquier descalce que se necesite en la economía, pero es lo que termina generando esto que obviamente además se va corriendo de atrás porque automáticamente esto se corrige y encima el que forma precios se quiere cubrir por las dudas del fenómeno a futuro y no solo se cubre por esta situación, sino por las dudas un poquito más. Entonces es esto que se corre de atrás y los salarios siempre están corriendo de atrás, el efecto que se genera por los precios, ¿no es cierto? Y bueno, termina siendo nominalmente, tenés cada vez más billetes en tu salario, pero obviamente compras o puedes adquirir menos bienes y servicios aunque nominalmente ganes más, ¿no? Pero el efecto o la noción de cómo se genera tiene que ver con todo esto que estuvimos charlando. Por último, lo que planteamos, bueno, de el origen histórico, ¿no?, que tiene que ver con entender también el efecto que tienen los bancos centrales como monopolio de la emisión de dinero, en la cual, como planteamos antes por aquí, antes no existía porque era trueque, sirve para entender el concepto o el origen. Después, cuando ya fue un tema de bancos que bueno, ya empezó a haber certificados que equivalían a esa riqueza, esos bienes y servicios que cada uno poseía, fue un segundo paso que dinamizó la economía. Después ya vino la aparición de los bancos centrales, en los cuales con esa emisión monetaria ya no necesariamente está calzada en esos bienes y servicios de la economía, y cuando se descalza, por los motivos que fuera, el efecto tarde o temprano, en Argentina más temprano que tarde, por la gimnasia que tenemos, es el efecto inflacionario en los precios, ¿no es cierto?, con todas las consecuencias que conocemos. Así que bueno, la idea un poquito fue comentar esto desde un enfoque muy introductorio, ¿no?, que lo puede entender cualquiera. El fenómeno obviamente tiene muchos más aristas que pueden estar en los libros de economía, pero justamente creo que es algo que se habla mucho, que en el día a día lo escuchamos en todos los medios de comunicación, y creo que no está enfocado justamente de una manera muy intuitiva para comprender el fenómeno y lo que lo motiva, ¿no es cierto?